el control de temperatura del estanque 3, que es independiente, tiene un proceso que se llama acumulación de calor en el estanque 3. La variable de salida es temperatura constante, que no significa que sea variable porque el set point lo pueden variar. El otro se tiene que acomodar con el control que vimos anteriormente. Entonces aquí lo perturba la reacción exógena porque libera calor. Y cuando va a enfriar tiene que tener cuidado porque hay un asterisco que indica que es una restricción y es mal suministro. Por lo tanto hay que ir a hacerse cargo de esta cascada que está acá. Y tenemos al TT80, que es el primer sensor que sensa la variable salida, por lo tanto este va a tener set point local. Transmisor de temperatura realimentado por la temperatura del estanque 3, variable controlada del estanque 3, variable que alimenta al controlador la temperatura del estanque 3, que también variable controlar la temperatura del estanque 3. Clase setPoint no aplica porque es un transmisor, un instrumento. El TC80 tiene setPoint local, por lo tanto es un controlador de temperatura realimentado para la temperatura del estanque 3. La variable controlar la temperatura del estanque 3, la variable que se alimenta es de la temperatura, por lo tanto va a tener un setPoint del tipo local porque la variable salida I. Bueno, y la cascada por supuesto tiene un setpoint remoto y se compara con el flujo que está entrando para poder regular dónde está la linealización del flujo FA, ya que tiene mal suministro. Entonces, el FC90 es un controlador de flujo cascada para el control de temperatura en el estanque 3. Variable controlada de temperatura en el estanque 3, variable que alimenta al controlador el flujo que alimenta al controlador el flujo FA acá. Este lo alimenta porque el de acá no lo alimenta, le ordenan. Clase setpoint, claro, se lo ordenan con un setpoint remoto. FT90 lee el flujo FA y el sensor esclavo de flujo esclavo para la cascada, para la temperatura del estanque 3, variable controlada temperatura, variable que alimenta al controlador FC90 flujo FA. Clase setPoint no aplica por ser un instrumento o un sensor o un transmisor. Lazo prealimentado LS100. LS100 controlador de nivel prealimentado para el nivel del estanque 2, variable controlada a nivel del TK2, variable que alimenta al controlador el flujo F23 a través del FT40. Por lo tanto el FT40 tiene dos funciones, en razón es esclavo y acá lee la perturbación. Clase setPoint por ser prealimentado no tiene. FT40, vamos a ver las dos, los dos controles que comparten. Explico el control prealimentado y el control en razón. Entonces, según la norma ISO, un transmisor de flujo en razón es un sensor esclavo y en prealimentado es el que sensa la perturbación. La variable controlada en un lado es la razón y en el otro lado es nivel del TK2. Variable que alimenta el controlador, la que está sensando por supuesto, flujo F23, y clase setPoint no aplica por ser un transmisor. LT110 ya pertenece al lazo de realimentación, por lo tanto el LT110 le entregará al controlador, el cual va a comparar con la señal de referencia, por lo tanto tiene un setpoint del tipo local porque interactúa con la variable salida. En ese caso tenemos variable salida nivel, lo perturba el flujo F23
y arreglamos sobre el flujo 2, no necesitamos ni un problema porque el flujo 2 es de buen suministro. Entonces eh, ya tenemos listo el prealimentado, ahora falta el realimentado y tenemos listo el LT110. Repaso: transmisor de nivel, realimentado de nivel del TK2, nivel del TK2 la variable controlada, variable que alimenta el controlador, nivel del TK2, clase setPoint no aplica. El LC110, como decíamos, es un controlador de nivel realimentado a nivel del TK2, variable controlada a nivel del TK2, variable que alimenta el controlador, nivel del TK2, clase setPoint, tipo local porque interactúa con la variable de salida. FT120 con FC120 forman un control cascada que le da un setpoint remoto, el LC130 y el LT. O sea, el LT130 lee la variable de salida, compara, manda a abrir, pero como el flujo es de mala regulación o de mal suministro, entonces tiene que comparar y hacer esta cascada. Entonces, FT120, transmisor de flujo, cascada en nivel del estanque 1, variable controlada a nivel del estanque 1, variable que alimenta el controlador flujo F1, clase setPoint no aplica porque es un sensor. FC120, el control esclavo, por supuesto, controlador de flujo, cascada esclavo en el nivel del estanque 1, variable controlada a nivel, variable que alimenta el controlador el flujo F1, a través del flujo FT120, clase de setPoint remoto debido al LC130 que es el maestro, junto con el sensor maestro que es el LT130. LC130, control de nivel LC130 hasta acá. Sensa la variable de salida LT130, compara, por lo tanto tiene setPoint local por ir con la variable de salida y es realimentado a nivel del TK1, esa es la estrategia. El nombre del elemento según la norma dice el controlador de nivel, la variable controlada el nivel del estanque 1, la variable que alimenta el controlador nivel del estanque 1 y la clase setPoint del tipo local porque interactúa con la variable de salida. Recordamos el modelo XLI, teníamos que la variable de salida era nivel, que el proceso de acumulación volumétrica en el estanque 1, la variable de salida nivel, quien perturba la variable el flujo F13 debido a la mezcla, debido a la herencia del flujo F1. Sin embargo, tenemos que actuar sobre el flujo F1, así que lo vamos a dejar linealizado y por eso tenemos que proceder a aplicar la cascada. Me explico, es el lazo 120 que es la cascada. En el lazo 130, que es el que estamos haciendo, vimos que este era el maestro en el control cascada y este era el controlador esclavo. El T130, que es el que estamos viendo, es un transmisor de nivel maestro porque era la variable de salida, realimentado de nivel del estanque 1, variable controlada a nivel y variable que alimenta el controlador nivel, por supuesto porque está leyendo el nivel. Clase setPoint no aplica y si se fijan ese es toda la instrumentación detallada. En los planos no vienen los setPoint, eso es lo único que no viene aquí, son los setPoint y uno tiene que interpretar la tabla, pero por eso debéis que darse cuenta cuál es la variable de salida, la variable de perturbación, y cuando haya que actuar, averiguar por qué actuaron de esa manera, puede haber una cascada, qué sé yo. Eso sería.